aroma sonoro del trinar de este acordeón, hoy vierten del corazón los versos de este glosario. Dulces notas van nombrando a la perla del litoral, deslumbrante y maravilloso lugar, muestra su agreste figura, belleza que dio natura a sus aguas, su vegetal, corazón santafesino, majestuosa laguna cristal. Ahí va, ahí va, bueno, buenas tardes. Estamos acá en una tarde otoñal, rosarina, lluviosa, hermosa. Bueno, y una vez más en la séptima entrevista desde Santa Fe. Como siempre lo digo, es un streaming hermano menor desde Patagonia y aprovecho mandarle un gran abrazo al viejo Caletti. Estamos esperando que te pongas mejor para seguir con las historias desde Patagonia, pero bueno, ahora estamos acá en Santa Fe y casualmente con una persona que el viejo Caletti conoce muy bien, porque han compartido, o mejor dicho, he tenido el gusto, la alegría y el honor de anfitrionar tanto al viejo Caletti como a esta persona que, que bueno, no es de Patagonia, todo lo contrario, es bien rosarina, es una de esas personas que uno a veces cuando tiene que hablar y mencionarla, dice, bueno, es una eminencia en lo que sabe y también, y no es menor esto, en la generosidad y en esa forma maravillosa que tiene de transmitir sus conocimientos. Es una amiga, es Ángela Villademoros y es una alegría enorme, enorme, enorme que estés acá una vez más, bueno, contando algunas historias que vamos a contar hoy en estos 30 minutos, Angelita, que, como le digo a todo el mundo, o sea, va a ser la primera entrevista y nos vamos a volver a ver porque parte del chiste desde Santa Fe es hablar de producciones regenerativas y que los invitados, que sean invitados, pero que vuelvan o que vayamos a esos lugares. Así que bueno, darte la bienvenida, Angelita. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias y muy contenta, re contenta de estar acá con vos, que era algo que nos debíamos porque hace bastante que no hacemos Sí, nada juntos, sí, y hemos hecho muchas cosas, hemos transitado muchos caminos, ajá, este, mucha regeneración de sí. conocimientos y de cultura y de cosas muy lindas, realmente. Así que yo feliz de estar acá Bueno, hoy. Angelita. Y Bueno, un abrazo yo también enorme al para viejo. Caletti, desde mi corazón. Bueno, con el viejo
Recién nos acordábamos con Angelita, eh, allá por el 2011, 12, 13, en otro mundo, en Funes, en una ciudad que nada que ver con la de ahora, hablábamos de la Expo Calidad de Vida, de Sí. cómo reunir referentes para ver de qué manera cuidar, conservar lo que tenemos, y también saber cultivarlo, que es Mm. todo un desafío bueno, en lugares como este. Acá estamos en el Pago de los Arroyos, un lugar donde originalmente no había árboles y bueno, y parte de lo que hoy queremos abrir con Angelita es justamente la importancia del arbolado urbano y periurbano y de cómo hay que saber y cómo tenemos que interpretar, en un mundo que crece, en ciudades donde muchas veces vos lo sabés y lo sufrís mejor que nadie, cómo se prioriza un cartel, un cable, una cámara, una antena de Wi-Fi. Pero bueno, como hablamos de producciones regenerativas, lo lindo sería que podamos compartir hoy en esta primera charla, Angelita, qué es lo que hacen los árboles en términos regenerativos. Y todo, hacen todo, todo lo que a nosotros nos costaría eh, una cantidad exorbitante de dinero tratar de hacerlo por otros medios, desde producir el oxígeno que respiramos, Ajá. hasta sacar el dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, mitigar el efecto de las lluvias, el de las inundaciones básicamente, al disminuir la velocidad de la escorrentia, y la velocidad con amortiguan la caída del agua. Realmente es maravilloso la cantidad de beneficios que nos traen los árboles. Quizás el problema, eh, es que no tomemos conciencia de esto cuando vos hablas de algo regenerativo, de que hay que mantenerlo existente, preservarlo, que es una de mis premisas, y justamente el regenerar sería lo que yo le llamo plantar para el futuro, y hablemos del bosque urbano, ya no del árbol individual, ya no del árbol de la vereda, sino del bosque urbano, porque ahí entramos todos en el bosque urbano. Todos podemos ser parte. ¿Por qué? Porque en el bosque urbano nosotros tenemos, que es la sumatoria de ese arbolado de alineación en veredas, pero también del arbolado de los espacios verdes y también del arbolado que está en los clubes, del arbolado que está en determinados lugares privados, del arbolado que está en el patio de mi casa. O sea que todos podemos sumar y quizás si no hay espacio o hay competencia por espacio en determinados lugares, porque justamente hay interferencias con los servicios eh, aéreos y subterráneos, con la cartelería y con una serie de cosas, quizás justamente tengamos que apostar a agrandar o a resguardar estos otros lugares, como serían las reservas, los espacios verdes, las banquinas o lo que fuere, el periurbano, como para que en esos espacios nosotros le demos al árbol el lugar que se merece para que pueda desarrollarse con todas sus necesidades cubiertas de copa y de sistema radicular. Eso es fundamental. Y ahí podemos colaborar todos. No sé qué opinas. No, ¿qué opino? Ahí, ya sabés qué opino. El punto es el siguiente, Angelita, cuando uno dice, bueno, estamos acá desde Santa Fe, em, estamos queriendo que, obviamente, que cuando decimos producciones regenerativas, que se entienda, que primero que es un término amplio, porque puede ser una producción regenerativa desde el turismo, como ya lo hemos tratado con el Colo Álvarez, desde las artes, con Víctor Hugo Chena,
bueno, con Guillermo Lier de Parques Nacionales, que tuvo la semana pasada la función de un parque nacional. Ahora, hay una frase de Angelita que es hermosa, tiene varias, y yo le he visto algunas decirla muy enojada también y que me impactaron. Pero hay una que me parece maravillosa, que es como para, no sé, ser un gran flyer, que es el, el árbol es el individuo que conecta en la urbe al ser humano con la naturaleza. O sea, muchas veces se habla de los servicios ecosistémicos o de la corriente de cuestiones técnicas que son fundamentales y Ujú. muy importantes, o mejor dicho, trascendentales, pero vos sabés bien, porque el que conoce a Ángela sabe que no estoy exagerando con el amor que ella nos educa a todos. Hay cosas más profundas que te atan al árbol. De hecho, bueno, hemos hecho así en determinados encuentros manifiestos de todo lo que el árbol, además de los alimentos, de la sombra, del oxígeno, hay una conexión muy particular y tanto que yo a veces lo remarco, Angelita, cuando estoy en alguna charla, digo, el Día Nacional del Árbol, que es el 29 de agosto, lo creó un santafesino, Stanislao Ujú. Ceballos, Sí. que yo no sé si no era rosarino, y alguna vez el viejo Caletti me hizo una crítica, no me recuerdo ahora cuál, para don Estanislao, pero digo, en el año 1900, Estanislao, bueno, dijo, che, vamos a celebrar el Día del Árbol, ¿por qué? ¿Por qué te parece vos, Angelita, que ya en el año 1900 se empezaba a hablar del árbol urbano? Pero porque era y es fundamental, porque como yo siempre digo, el árbol no quiere ser urbano. El árbol querría quedarse en el monte chaqueño, en la zona de las sierras, o sea, donde cada uno, donde evolucionó, donde creció, donde es su zona de confort. Nosotros traemos los árboles al núcleo urbano porque los necesitamos. Es una necesidad humana y cada vez más marcada, y después de la pandemia se súper remarcó, porque necesitamos esto de la biofilia, bio, vida, filia, amor, relación, hermandad con la naturaleza. Por eso cada vez hay más gente que, bueno, busca vínculos, aunque sea si no tiene hijos, con los animales y demás, de cuidado y de amor, de cariño, de afecto. Y el árbol es un ser vivo. Entonces, qué importante y que además tiene relación con, más allá de los servicios, con todas esas cosas que vos mencionaste y todas esas personas, porque tiene que ver con las artes, tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el turismo, con todo eso, digamos, y si se supiera aprovechar todo eso, de hecho las canciones, las poesías que tienen en relación al árbol y a la naturaleza son infinitas en el mundo, Los oficios. los oficios. Y el otro día te comento algo, vos sabés que yo soy muy creyente, Ajá. el Viernes Santo, en la liturgia de la palabra, cuando llegó el momento en el que hay que ir, digamos, a acercarse a Jesús y el sacerdote menciona que está colgado de el árbol de la cruz. Y yo digo, hasta en ese momento bíblico y el olivo y el monte de los olivos, siempre se menciona el árbol, en momentos sagrados, en momentos tan importantes en nuestras vidas. Y yo, por supuesto, no paraba de llorar. Pero es así, digamos, es fundamental para nuestra vida el contacto con la naturaleza. Por eso es muy triste que nosotros no tengamos, sobre todo los niños, la oportunidad de conocer un árbol con su forma natural. Y por eso estoy diciendo esto de que tenemos que tener los espacios en donde los árboles puedan desarrollarse con su forma natural. Y además, bueno, viene todo lo otro. Si nosotros podemos plantar árboles
en lugares determinados, y por eso hablo más allá de las veredas, porque si hablamos hoy de veredas es un espacio de conflicto, Claro. y el conflicto es alto hoy por hoy, sobre todo por el crecimiento de de las ciudades y las urbanizaciones. Pero se puede crecer y urbanizar, y no lo digo yo, lo dice Miller, que es un genio en lo que es planeamiento urbano, dejando grandes superficies de suelo que no se fragmenten y que conserven la vegetación, o que en nuestro caso, que no es el de Estados Unidos, que tiene bosques ya naturales, se planten árboles, sí, y que eso sirva de corredores biológicos, y que esos lugares a la gente les sirvan de lugares recreativos, no otra finalidad, porque además el árbol hoy por hoy es reconocido mundialmente por el efecto en la salud, el hecho de el verde, que es un color que descansa, y por eso ya los higienistas dejaban los espacios, los grandes espacios verdes, y en todos los hospitales y los psiquiátricos de antaño tenían grandísimas superficies verdes con árboles. No era porque se les ocurría, Claro. era porque era necesario para que los pacientes recuperaran prontamente su salud. Qué importante. Angelita, bueno, hay tantas cosas que no vamos a poder claramente No, hoy pero no en importa. lo que queda, que no sé, esperemos que tengamos un rato más. E igual vamos a seguirla, obviamente. Pero bueno, trato siempre de poder convidar. Tenemos en Santa Fe 360 y pico localidades. Conozco muchas, vos también, obviamente. Por suerte. No hay muchas que se destaquen, voy a ser amable. Voy Sí. a ser amable. No hay muchas que se destaquen por su cuidado y su cultivo en la arboricultura, mucho menos en los tratamientos de los residuos de los árboles, que es todo un tema. Ahora bien, vamos a lo regenerativo. Si uno tuviera que decirle a un presidente comunal, Sí. ¿qué consejo le podemos dar en 2026 entrando en esta etapa del año, otoño, para su arbolado urbano, periurbano, comunal? Yo siempre tengo algunas premisas. Primero, hay que tener una idea de lo que uno tiene. Por eso hay que hacer un inventario. Hacer un Y no inventario. estoy diciendo un censo, porque un censo es mucho más complicado. Bien. Pero un inventario. Aunque sea un inventario para jerarquizar qué tengo. Y dentro de eso, qué tengo de valor para cuidarlo más. ¿Qué tengo con riesgo? Porque eso tengo que quitarlo o intervenirlo para evitar daños a personas. Y después, ¿qué espacio tengo disponible para plantar? Porque es el futuro Claro. y es fundamental. Y por ejemplo, Angelita, supongamos que tenemos un pueblo, una localidad que tiene disponible para plantar en la parte sur de la Sí. localidad. Esta pregunta yo ya sé lo que me vas a responder, pero está buenísimo. ¿Vos plantarías 1.000.000 de árboles? No. Ya sé. ¿Qué plantarías y qué cantidad? No. Mi idea siempre ha sido, hay que plantar lo que se puede mantener. Porque si no es, tristemente, Sí. es condenar al fracaso a todos los árboles. Entonces, sí hay que hacer una buena difusión, sí hay que tratar de comprometer un poco a los vecinos. Por eso digo, en esto es importante que todos sean parte. Que todos sean parte. El vecino también, que sea consciente también el vecino. Tanto, a veces cuando uno hace entrega de árboles y dicen, pero no lo plantó en la vereda, lo plantó en el patio. Bueno, pero si lo cuida y crece, el aporte lo va a dar a la localidad. Lo importante es que lo cuide y que crezca. Pero es eso, plantemos lo que podemos mantener. Eso Si es no, toda no una... tiene sentido
los números no tienen sentido. 1.000.000, Claro. 10.000, son números que impactan y Ujú. que creo que desde el punto de vista político importan, igual que cuántos intervengo. Como diría Shaigo, podar es un arma de doble filo. Ujú. Es lo peor y lo mejor que podemos hacer por un árbol, dependiendo la situación. Me primereaste con la otra pregunta que te iba a hacer, pero me quedo un poquitito en la Ujú. anterior y recuerdo a uno de las personas, maestras tuyas, el loco Pire, alguna vez me dijo, no me acuerdo bien el contexto de qué, pero bueno, no importa eso, me habló de la nuez de pecan. Sí. Y me dijo, todo este terruño es ideal para esa planta hermosa que tantos beneficios da. Y te vuelvo a preguntar pensando en montones de presidentes comunales y personas, a lo mejor, que tienen clubes o que están en relación, o mejor dicho, que tienen la oportunidad de plantar algo y no saben qué. ¿Vos lo ves factible a esa planta como... Es una planta, o sea que dentro de los frutales se puede plantar porque no tiene los problemas fitosanitarios que tienen otras que están prohibidas por SENASA, como ser los cítricos. Ahí va. Porque los demás, digamos, hay que hacerle un plan fitosanitario porque ponemos en riesgo Ahí las va. producciones en Argentina. Pero hay que tener en cuenta que son árboles que toman un gran porte. Entonces, tienen que tener en función de eso, de su tamaño, de su altura, hay que tener espacio. Hay que saber también. Hay que saber. Sí, Hay que saber. Bueno, hay que es la consultar. palabra que engancha la otra pregunta que te Sí. iba a hacer. Que más o menos sé la respuesta, pero no es lo mismo que lo diga yo, que lo diga Ángela Villa de Moros. Los meses con R, eh, ¿es un invento? ¿Es un negocio? ¿Hay que podar sí o No, sí? no, Estoy pensando, ¿sabes qué? En Gaby Livier de Mar del Plata, que le vamos a hacer llegar al Gaby esto. sí, cómo Eh, no. Un beso para Gaby. ¿qué podemos decir de la poda y los A meses? ver, eso viene, eso viene. En realidad está vinculado a que la poda, nuestros abuelos que migraron y demás, podaban en invierno, en los meses de invierno, por una necesidad Ahí va. de leña, cuando el árbol no tenía hojas y era pleno invierno, se podaban los árboles para obtener leña, era una necesidad básica, entendible y que bueno, Claro. perfecto, y además era de los bosques cercanos, no eran del árbol de la vereda. Angelita, perdón. Y Sí, también viene muy arraigado costumbres europeas. exactamente, Ahí va. exactamente. Y acá y se tomó hasta incluso en la ley anterior que se podaba a partir de mayo, agosto, pero también estaba vinculado a que era más fácil el control, porque vos tenías durante una cantidad de meses que vos podías ejercer el control, el árbol además al no tener hojas, el volumen que vos tenés que mover cuando podás es menor y demás. Pero digamos ahora, ya a partir de los 90 se está reconocido internacionalmente qué se puede realizar, y lo voy a decir encomillado, porque si no, de acá se agarra mucha gente y hace desastre. Sí. ¿Qué se puede realizar? Poda en verde, pero poda bien hecha. O sea, ¿qué se puede hacer en verde? Se puede sacar una rama que está tapando un semáforo, algunas ramas bajas, digamos, que no dejan el paso de la gente, que se lo lleva por delante, liberar un conductor. No quiere decir que porque esté autorizada o que esté bien porque el árbol está funcionando en ese momento y entonces la herida que tiene la capacidad al haber circulación de savia de cerrarla antes, no quiere decir que uno pueda quitarle el 50% del follaje. No nos confundamos. Y además hay que esperar que tenga la hoja totalmente expandida. O sea,
que esté totalmente foliado, que no esté en floración, que no esté en el periodo de próximo a caída de hojas. Como muchas vecinas y vecinos que para que el árbol no le caigan las hojas y le ensucie la vereda, podan antes de que se produzca la caída de hojas en la ansiedad. Todo tiene su detalle. O sea, que se puede, pero dentro de determinados límites. Todo bien hecho se puede. Por ejemplo, para ir más a una Sí, cuestión más gráfica. Llega ahora, ya sabemos, ¿no? sí, Ya estamos en abril, viene mayo. Estoy pensando en los árboles que tenemos, ¿no? En esos fresnos, sí. ¿qué más tenemos? Bueno, eucaliptus en la parte periurbana, por ahí. Eh, ¿Cómo podamos un fresno? ¿Podamos el eucalipto? ¿No lo podamos? Yo recuerdo una de las primeras veces que hablé con vos, que dijiste, mira Mario, ¿es eso o sacarlo? Porque es un peligro. Pero depende si el eucaliptus, digamos, tiene todo, por eso, todo depende, Claro, hay que todo saber. depende. Volvemos a la Por educación. supuesto, o sea, el eucaliptus es un árbol que no debería, digamos, hoy por hoy plantarse o estar en un ambiente urbano, pero si ese árbol nunca se podó y no tiene ninguna sintomatología que esté indicando o en una evaluación que tiene riesgo o que tiene ramas peligrosas, es mejor no intervenirlo porque una vez que tiene una intervención, después hay que hacer un seguimiento y cada 4 o 6 años hay que volver a intervenirlo. Porque una rama, una vez que un árbol esté intervenido, las ramas ya no son tan seguras como las ramas originales. Me dejás picando en el área chica la pregunta, ¿cuánto influyen las tormentas, las caídas de ramas o de árboles con la mala poda? Muchísimo. ¿Qué porcentaje podemos decir? Y obviamente que si un árbol, a ver, primero también depende de qué tipo de tormenta. Hay tormentas que pueden llegar a voltear árboles que están impecables. De más de 80 kilómetros por hora, una semana que llovió 200 milímetros, Sí. el suelo perdió capacidad de soporte y después un viento con ráfagas altísimas, con los edificios que nosotros tenemos y bueno, o sea, son cosas que pasan con los carteles, pasan cada vez Claro, más, bueno, claro. eso es un tema. Ahora, que impactan los cortes de raíces con las zanjas que se hacen y las podas mal hechas, en donde se levanta la copa, el árbol se deja con todo el peso en la punta de las ramas, Ahí va. con algo que se llama esbeltez, entonces eso le da, hace que son ya términos técnicos, que es el pandeo, que no tiene la capacidad, el follaje de disipar la energía del viento. Entonces, aunque el viento no sea tan importante, todo impacta sobre el tronco y las ramas, el árbol se mueve mucho más, le cuesta mucho más volver a su lugar y eso pone mucho más en riesgo de caída o de quebradura de ramas. La poda mal hecha. Y es algo que, no quiero hacer muchos gestos, no ingresa, parece, en la cabeza que no es la forma de podar. O sea que la copa se puede levantar hasta un cierto lugar que sea necesario para el paso de los vehículos, el paso del peatón, pero no hace falta que circule un aeroplano por debajo de los árboles. Me haces acordar a charlas con el gaucho Escocia. Claro, otro amigo. Claro, de los tantos Sí. que tenés. Bueno, Ángela, Osvaldo me decía que él odiaba el bobcat. Porque, bueno, las Porque raíces de no los se debe árboles. usar un bobcat. Bueno, mirá vos. No se debe Ángela usar un Villademoro bobcat está diciendo no se debe usar un bobcat. cerca de los árboles. Bueno, Porque cuando vos estás haciendo trabajo en raíces, y no quiero pensar en el trabajo de la calle principal que termina en la iglesia de Funes, no, no quiero yo pensar. tampoco, no. ¿Qué ocurre? Que cuando uno tiene que hacer un corte de raíces por necesidad, las raíces
que se cortan siempre lo más lejos posible del árbol. Por supuesto, para que sean de menor diámetro, hay que hacerlo con elementos afilados y con un corte neto. Es preferible usar un hacha, es lo que se debe usar, y se trabaja con herramientas manuales, con pala, porque la vodka, no solo que desgarra las raíces, sino que descalza el árbol. Es así. Yo sé que es más rápido, que es más práctico, se entiende eso. La velocidad de los trabajos que hoy en día se necesitan, uno entiende todo eso. Pero estamos entre qué es lo ideal y después también está la época. Una cosa es si vos estás haciendo el trabajo en pleno verano, con 38 grados a la sombra, y otra cosa es si le estás haciendo durante el invierno, que el árbol está en reposo, que no evapotranspira tanto, que no sufre tanto, y estás trabajando lejos del árbol, entonces son raíces finitas. Por eso todo depende. Hay todo un tema que se llama, o que se puede llamar, las construcciones y los árboles, que ahora lo vamos a poner un poquito en estos días en relieve con el tema de la obra que se está haciendo en el Parque Independencia, para ver si se puede hacer de la mejor manera posible, con la intención de que las cosas, cuando se llevan adelante, se lleven a cabo. Hay formas que tienen un día, hay formas que tienen un 0, y uno lo puede hacer en el intermedio. Hay mucho por hacer. Sí. Vamos, lastimosamente, cerrando esta primera entrevista, Sí. Angelita. Creo que va a ser muy necesario que volvamos pronto a comunicarnos con 360 localidades santafesinas. Hacia ellos está dirigido, digamos, el objetivo específico de hacer desde Santa Fe producciones regenerativas, es compartirles a las personas que viven, para que también aprendan algunas cosas no menores, para recibir a otras personas. Santa Fe tiene en gran parte un turismo regenerativo en ciernes. Sí. Pero hay que saber cuidar el lugar, porque, bueno, ya lo sabemos, hay mucho que queda, cómo podar, cómo educar, qué hacer con los residuos. Bien sabes que muchas veces se habla de una poda correcta, pero nos encontramos con un volumen Sí. que, bueno... Que es inmanejable. Claro, entonces, pero también sabemos que hay localidades que se están haciendo bien las cosas. Se me ocurre algún tipo de tour que podamos organizar entre Cañada de Gómez y Cañada Rosquín, que sabemos que nos van a atender bien. Sí. Se llamaría de Cañada a De Cañada, cañada a cañada. y hablar de árboles. Pero bueno, Sí. va a ser para la próxima. Ángela, bueno, Sí. hay muchas cosas que... Una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que se puede. Sí, eso también se entiende. Eso iba a decir. Bueno, está complicado organizar cosas en estos últimos tiempos porque la vida se complejiza a veces en etapas. Pero bueno, vamos a volver a reunirnos, a conversar, pensando que hay muchas personas que necesitan no solamente de tus conocimientos, sino también de la forma maravillosa, hermosa y amorosa que tenés. Así que bueno, agradecerle que estés acá. Gracias. Y bueno, agradecer a la gente de Borle, agradecer a los que están haciendo posible que podamos estar acá. Estoy pensando, bueno, en Terraria, que es el Lola Parodi, con los frutos de la tierra. La compostera, esto que estamos iniciando. Estamos en un ciclo hermoso en Santa Fe Capital, en la comunidad COM. A CRAI, estoy esperando que me lleguen las remeras de CRAI. No sé qué pasa con las remeras de CRAI. ¿A quién más vamos a agradecer? Bueno, a Fox, que nos brinda la tecnología. A la Escuela de Artes y Oficio en Santa Fe. Angelita, ya vamos a hacer algo Muy ahí, lindo. en Santa Fe Capital. Y al CONICET, a Carito Mazzini, a toda la gente del INTEC, que bueno, que también aporta y mucho a esto. Agradecerte a vos, Gastón, a toda la gente de Borle, y bueno, y nos vamos a ver próximamente con otro entrevistado genial como esta Ángela Villademor que tuvimos hoy. Gracias. Capataces y troperos pueblan ese lugar.
llama viva de mi tierra que jamás la han de apagar, porque son criollos de sangre, los del sexto distrito, departamento Gualeguay.